Hola chicos, qué bueno poder comunicarme de nuevo con ustedes. Este video tiene como objetivo que sigamos viendo la materia que nos corresponde, que es la argumentación. La semana pasada ya vimos que existen 3 reglas básicas para que toda argumentación sea considerada válida o no tenga errores, ¿ya? Y estas reglas básicas consistían principalmente en que no se podía atacar a la persona quien emitía el argumento contrario, sino al argumento en sí. Tampoco se podía apelar a la parte emotiva, sino solamente se permitía el convencer, y era muy necesario que se utilizara un lenguaje claro. Esas eran las 3 reglas básicas. Ahora, además de estas reglas básicas, también existe lo que se conoce como los criterios de evaluación. ¿Qué son estos criterios? Estos criterios permiten exigir a quien va a argumentar, a quien va a participar en una discusión argumentativa, que lo haga de una calidad excelente. ¿Qué quiere decir esto? Que si la persona que está argumentando no cumple con estos criterios, además de las reglas básicas, ¿cierto? Fomenta la creación de argumentaciones erróneas. Y como lo vimos también con las reglas básicas, de ahí surgen las falacias. Lo mismo sucede con estos criterios, ¿ya? Vamos a revisar los criterios para que así podamos entender mejor la información. Les voy a compartir la pantalla, como siempre, para que puedan ver de qué se trata. Ahí están los criterios de evaluación. Estos van de la mano junto con las reglas básicas, ¿ya? No es lo mismo, sí. Si yo les pregunto por las reglas básicas, ustedes me van a mencionar lo que vimos la semana pasada. Y si yo les pregunto por los criterios, ustedes me van a decir aceptabilidad, relevancia y suficiencia. Esos son los criterios, son cosas diferentes. Pero en ambos casos, esto permite de que la argumentación se desarrolle de forma óptima. Es decir, que no presente fallas o errores. O sea, que no tenga falacias. Veamos la primera, la aceptabilidad. La persona quien emite un argumento debe tener la conciencia de que al suministrarlo debe ser creíble. ¿Qué quiere decir eso? Que va a ser fácilmente aceptado por la audiencia y lo más importante de todo, estar basado en evidencias sólidas. Y eso es súper importante porque uno a veces cuando está argumentando o defendiendo un punto de vista, como nos hemos dado cuenta, por ejemplo, en clases o con la familia o a veces con amigos que tenemos conversaciones de este tipo, nos damos cuenta que a veces se entregan datos o evidencias que no son sólidas, que no son reales incluso, porque se basan en cosas que tienden a la duda. Por ejemplo, a veces buscar mucha información en Internet donde no nos aseguramos que la fuente sea confiable, evita o permite más bien, permite que las evidencias sean poco sólidas, lo que nosotros digamos. Siempre en la argumentación debe estar basada en evidencias sólidas, deben ser cosas comprobables. ¿Ya? Es por eso que, solamente como un ejemplo, lo absurdo que es discutir sobre que la Tierra es plana, por ejemplo. ¿Ya? Como se ha estado hablando hace un tiempo sobre esto, por eso se los menciono. Es absurdo porque hay evidencia sólida de que la Tierra es redonda, ¿ya? Entonces no puede haber argumentos que tengan relación con eso. Esa sería evidencia inválida y ahí carecería de aceptabilidad nuestro argumento. Por eso siempre, siempre, siempre que nosotros queramos argumentar sobre algún tema, debemos informarnos. Ahora, como les mencioné antes y en algunas actividades que hemos estado haciendo, a veces se nos permite opinar o dar un argumento sobre lo que nosotros conocemos simplemente. A veces necesitamos saber poco para poder opinar, pero hay otras cosas y si queremos ahondar más en nuestros argumentos, debemos siempre tratar de que nuestra información o la información con la que contamos sea sólida, ¿ya? Así que lo voy a anotar ahí también porque es algo muy importante. Como como participantes de toda argumentación, recuerden que esto deben tenerlo en su cuaderno ya, porque eso va a permitir que ustedes después puedan recordar la materia y después hacer la actividad en clases también. Ya, como participantes de una argumentación, debemos asegurarnos
que tenemos información confiable y suficiente también, ¿ya? Porque a veces participamos en conversaciones donde necesitamos solamente manejar algo de la información, no necesitamos más, porque también quizás nuestro interlocutor no nos exige más. Entonces, con la información que tenemos, podemos crear algunos argumentos que sean confiables y verídicos, sobre todo, que esté basado en evidencias sólidas. ¿Ya? Contamos con algunos datos que nos permiten crear argumentos que sean aceptables. ¿Ya? Sin embargo, va a haber otros temas o otras situaciones comunicativas o argumentativas en las cuales nosotros vamos a requerir más información. Y es por eso que cuando así sucede, uno debe investigar. Más adelante vamos a tener que hacer un trabajo sobre un ensayo argumentativo y ahí ustedes van a tener que investigar un poquito más sobre esto, sobre algún tema en particular que van a tener que defender. Entonces van a requerir hoy estoy trabada con la R, disculpen, requerir que tengan más información, ¿ya? Porque para poder crear argumentos aceptables debemos tener evidencia sólida. Muy bien, ese sería el primero, la aceptabilidad. La segunda tiene que ver con un criterio que se llama relevancia. ¿Qué quiere decir esto? Que el argumento que nosotros demos tenga coherencia con el punto de vista. Esto es, en palabras sencillas, que tengan una relación. No podemos argumentar de algo usando quizás la misma palabra o un término similar a lo que estamos argumentando, pero que no tenga relación. Mire, les voy a poner un ejemplo que salía en un libro de la argumentación justamente y que me pareció interesante, ¿ya? Para que se entienda esto. Ejemplo. El amor es bello. Ese es el punto de vista, ¿ya? Miren, no sé si logran percibir acá que hay un argumento que no tiene relevancia, es decir, no es coherente. Yo digo, el amor es bello, ese es mi punto de vista. ¿Por qué? Porque las estatuas del dios Eros son bellas. Claro, hay una relación, porque el dios Eros es el dios del amor, pero es incoherente, porque no tiene ninguna relación las estatuas con el consentimiento del amor, con la emoción del amor, no tiene relación entre sí. Entonces, acá vemos que hay un argumento que carece de relevancia. No hay una coherencia. Hay una relación, claro, si uno dice, claro, hay relación porque este Dios es el Dios del amor, pero no tiene ninguna relación con que sea bello el amor, el sentimiento amoroso, con las estatuas de este Dios. ¿Se dan cuenta, no? Y a veces, aunque parezca tonto, porque ustedes seguramente lo están mirando ahora, y lo encuentran un poco ridículo, el ejemplo. Pero este ejemplo ilustra que a veces nuestros argumentos son así también, son tontos, porque no tienen una relación entre sí. ¿Ya? A veces sucede eso cuando cambiamos el tema, ¿ya? Ese es un tipo de falacia, el cambio de tema, también lo vamos a ver más adelante, ¿ya? Entonces a veces cambiamos el tema, estamos hablando de algo y hablamos de otra cosa para argumentar. Entonces también ahí no hay coherencia entre el punto de vista y el argumento. Esto se tiende a hacer mucho. Es por eso que elegí este ejemplo para ponérselos acá, para que vean que en realidad, aunque parece tonto, nosotros lo usamos mucho esto, el que no exista coherencia entre un punto de vista y el argumento. Ese es el segundo criterio, ¿eh? No debemos violarlo porque, como les mencionaba, es súper común. Miren, si ustedes se analizan sus argumentaciones, se van a dar cuenta que se tiende uno a la poca coherencia, sobre todo si uno no está acostumbrado a argumentar con base, ¿ya? Así que tenemos que tener cuidado. Por ejemplo, hay una falacia que se llama cambio de tema, y ahí justamente pasa esto, carece de relevancia, porque falta coherencia entre el argumento y el punto de vista. Hay como una relación pequeña, pero que no alcanza para ser un argumento relevante, ¿ya? Entonces, falta de coherencia. Eso es la relevancia entre el argumento y el punto de vista. Para que exista relevancia, debe haber coherencia entre ambos. No se puede estar hablando de pera y salir con manzana.
Si estamos hablando de pera, seguimos hablando de pera. Si estamos hablando de manzana, seguimos hablando de manzana. Pero no se pueden mezclar las cosas. Eso es la falta de relevancia. Cuando se mezclan las cosas o se cambia el tema, carecemos de relevancia. Ese sería el segundo criterio. Veamos el tercero. Tiene que ver con algo más práctico, con el número de argumentos que van a ser suficientes para defender el punto de vista. Recuerden que, como vimos al principio del tema de la argumentación, vimos que toda argumentación tiene un carácter dialógico. Esto quería decir que los dos participantes que están en ella, siempre hablamos de dos, ya, dos o más, entre ellos se forma un diálogo, porque uno da un argumento, el otro da un contraargumento y así sucesivamente hasta que se resuelve la discusión. Muy bien, esto tiene que ver con que si con un argumento se resuelve la discusión, yo convenzo a mi contrincante, quiere decir que va a ser suficiente con un argumento. Pero si mi contrincante me exige a mí más argumentos, yo voy a tener que darles todos los que sean suficientes. ¿Ya? Si yo argumento, se contraargumenta, argumento, contraargumenta, argumento, contraargumenta, y así sucesivamente, yo tengo la obligación como emisor de darle todos los argumentos necesarios. Mientras mi oponente me refute, yo voy a tener que darle lo suficiente. Nunca nos vamos a quedar sin argumento, por así decirlo. Es por eso que siempre, para toda argumentación formal, debemos estar bien preparados, porque siempre se nos pueden exigir más argumentos de los que nosotros pensamos incluso. Quizá uno va a hablar, no sé, pues, del aborto, y piensa que con 5 argumentos ya se puede resolver la disputa, porque son argumentos sólidos, porque son argumentos coherentes. Creo que la puedo resolver, creo que puedo ganar esta discusión. Pero ¿qué sucede si mi contrincante, mi oponente, el actor B de la circunstancia comunicativa, me exige más, porque no está convencido, no logro convencer? Yo no, con esos 5 no va a ser suficiente, voy a necesitar darle 6, 7, 8, 10, 15 argumentos diferentes. Entonces siempre se exige de quien inicia una discusión argumentativa dar todos los argumentos que sean necesarios. Por eso este punto se llama suficiencia, porque tiene que ver con lo suficiente para el otro. Lo que sea suficiente para el otro, yo voy a cumplir la suficiencia. Pero si llega un momento en que se me está exigiendo a mí más argumentos y yo no soy capaz de darlo, violé este criterio de la suficiencia. Yo no me puedo quedar sin argumentos, por así decirlo. Debo estar preparada cuando inicio una discusión argumentativa para poder dar los argumentos necesarios o suficientes para poder convencer a mi contrincante, ¿ya? Entonces, eso sería el tercero, la suficiencia. Hagamos un repaso de lo que vimos hoy. Esto tiene mucha relación, como les mencioné al principio, con las reglas de evaluación, ¿ya? Las reglas básicas de toda argumentación, que eran no irse en contra del oponente, de la persona, sino de los argumentos, esa era la uno, usar un lenguaje claro que no permite inconvenientes, y también el poder y el también usar razones y no manipular las emociones del otro. Esas eran las 3 reglas básicas. Ahora, en cuanto a los criterios, como hemos estado viendo, tienen que ver también con evaluar la argumentación que nosotros demos, pero desde el punto de vista práctico. Y por eso existen estos criterios que se llaman. Las reglas básicas son súper importantes, no se pueden violar, pero los criterios también son muy importantes y tienen que ver como con la forma en que nosotros estructuramos nuestros argumentos. La primera que vimos fue que nuestros argumentos siempre deben estar basados en evidencia sólida. No podemos chamullar, como se dice en buen chileno, inventar cosas, hacerlas creíbles, pero que no sean creíbles, ¿ya? Porque si nosotros conversamos o discutimos con un contrincante que tenga experiencia o que tenga conocimiento, va a descubrir que le estamos mintiendo. Y también ahí caeríamos en una falacia, ¿ya? En el mal uso de la información. Por eso debemos tener información confiable y suficiente. Debemos asegurarnos que nuestra fuente de información sea fidedigna. Es por eso que yo siempre les digo que no bajen cosas de internet de la materia, porque en internet hay de todo, mucho, mucho. En apariencia está bien, es confiable, pero a veces en el fondo no lo es. Es por eso que debemos asegurarnos de que la información que nosotros rescatemos para poder apoyar nuestro punto de vista sea aceptable, es decir, está basada en evidencia sólida.
¿ya? Para que sea aceptado fácilmente por nuestro contrincante. Esa era la primera. Veamos la segunda. Era que nuestro punto de vista fuera coherente con el argumento, que tuvieran coherencia. No se trata de que simplemente se hable de lo mismo, sino se trata de que al hablar de lo mismo exista una unión, una coherencia, una lógica. Y como les puse ahí bien el ejemplo yo, no se trata solamente de hablar del sentimiento, porque aquí también hablamos del sentimiento, del dios Eros, pero no tiene una relación, no existe una relación entre este sentimiento y la estatua, no hay relación, esa es falta de coherencia, ¿ya? Y nosotros debemos esforzarnos porque nuestros argumentos sean coherentes con el punto de vista. Y el tercero que vimos tiene que ver con el número de argumentos que yo voy a dar en cada situación argumentativa. Si con uno es suficiente, basta y sobra. Pero si mi oponente me exige más de uno, dos, tres, cuatro, etcétera, va a ser necesario que yo le dé también más argumentos. Cada vez que se me refute un argumento, se me convenza de que yo estoy equivocada, yo voy a tener que darle otro. Si no soy capaz de dar más argumentos de lo que se me está pidiendo, voy a caer en que se violó la suficiencia de este criterio y va a quedar inválida la argumentación. Por eso, antes de iniciar cualquier tipo de conversación argumentativa, debemos asegurarnos primero de que nuestra evidencia esté basada en lo sólido, de que sea verdad, de que sea confiable lo que nosotros vamos a decir. Lo segundo es que al estructurar nuestros argumentos debemos ser coherentes. Debe haber lógica entre una cosa y otra. No podemos estar hablando de pera y terminar con manzana, como les mencioné antes. Hablamos de pera o hablamos de manzana, pero mezclarlas no. Y en el caso del número de argumentos va a depender exclusivamente de la situación de enunciación de donde nosotros nos encontremos. A veces con un argumento es suficiente, pero a veces con 10 no es suficiente. Entonces nosotros como argumentadores preparados debemos estar siempre listos para presentar todos los argumentos que se nos exigen. Si no, se viola esto de la suficiencia. Muy bien. Ahora, en el aula hay una actividad cortita sobre esto. Ahí aparecen algunas preguntas, son 4, que aparecen en el cuestionario, que es sobre los criterios de evaluación, pero también hay algo que se relaciona como con las reglas básicas. Ya es para ver la diferencia entre ambas y para que ustedes sepan cómo identificarlas. Las reglas básicas y los criterios de evaluación sirven para poder ver o pasar por un sedazo, por así decirlo, si una argumentación es óptima o no. Y eso nos sirve a nosotros también para poder hacer argumentaciones de buen nivel, porque no podemos siempre pretender argumentar usando falacias, aunque no sepamos cuáles son las falacias, muchas veces argumentamos usando falacias. Por eso, al saber los criterios y al saber las reglas de evaluación, podemos nosotros mejorar la calidad de nuestras argumentaciones, ya sean nuestras argumentaciones formales, las que podemos tener en un debate, pero también nuestras argumentaciones informales, que a veces se dan con nuestros amigos o en nuestra familia. Así que espero que les sirva el material, hagan la actividad. Como siempre, chicos, estoy disponible para cualquier pregunta o duda a través del aula virtual, así que me dejan un mensajito ahí nomás y yo apenas puedo se los contesto. Cuídense, que estén muy bien y cualquier duda ahí por el aula.